Telecontacto, la nueva era de la televisión. Escápate de la rutina, viendo el canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Escápate de la rutina, viendo el canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión. Gracias, buenas tardes. Como todos los domingos, este es su programa Agroambiente. Queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que este año 2022 sea un año de mucha salud para todos, y que el Todopoderoso Dios nos acompañe en esta pandemia, estas pestes que andan por el mundo y que ha impactado a República Dominicana como a otros países. Es preocupante cómo este COVID se ha llevado tantas personas. Señores, debemos contribuir cada día más a tener y acogernos a las medidas para frenar esta terrible enfermedad, que es una amenaza real en el mundo. Esto no es un juego. Es preocupante cómo usted ve las personas violando todas las disposiciones, los protocolos establecidos para frenar la enfermedad, y hacen caso omiso, y esta enfermedad está llevándose miles, millones de personas con esta peste y muriéndose otros. Es preocupante, señores. El gobierno anunció que a partir de enero va a arreciar las medidas como, diría yo, como alternativa. Señores, obligarlo para que usted se proteja de la salud. Es increíble. La gente ha hecho caso omiso. Usted va a un establecimiento y todos están sin mascarilla. Tragos, fiestas, hasta el estadio sin mascarilla. O sea, un desafío. Entonces son personas que no tienen conciencia ellos, pero están transmitiendo ese virus a otros. Entonces es hora de que realmente el país vaya creando conciencia en este sentido, porque es preocupante lo que está pasando en nuestro país, señores. Es grave. De manera pues que esperamos que Papá Dios nos ilumine y realmente nos dé luz para combatir esta terrible enfermedad, que no es un juego, señores. Está matando miles. Otro tema que realmente quiero, antes de desarrollar este tema, quiero felicitar al síndico de Montecristi, Jesús Jerez, porque está haciendo un trabajo allí y de hecho nos invitó
para que fuéramos, para que Montecristi ya no era Montecristi de ayer. Él le ha cambiado el rostro, dice. Y prometemos ir porque conocemos ese pueblo allí y esperamos que el turismo se desarrolle y se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Así es que agradecemos de antemano la invitación del alcalde de allí, Jesús Jerez, quien trabaja incansablemente por ese pueblo de la línea noroeste. Señores, quiero realmente informarle al país que la situación, rogamos a Dios que este 2022 sea un año que superemos tanto la pandemia, porque la situación no es muy halagadora. No es muy halagadora desde el año que transcurrió. Ustedes saben que le ha tocado al país una situación muy difícil en términos económicos, y los servicios, algunos han sufrido deterioro, principalmente lo que se refiere al sistema energético nacional. Como ustedes saben, sin energía no hay desarrollo. La energía lo mueve todo. Es como el corazón nuestro, o de todos ustedes, que bombea los demás órganos. Sin la electricidad no podemos desarrollar, porque es un espiral que todo lo movemos a través de la energía eléctrica. ¿Qué sucede, señores? Los suministros de combustible en el mundo global, además del transporte, oiga bien, los altos precios han hecho que el sistema eléctrico nacional e internacional y global, le estoy hablando porque conozco de la situación. Por ejemplo, China, hay un déficit energético terrible, porque a medida que los países se desarrollan, se industrializan, requieren más energía, como es el caso de República Dominicana, que tenemos un déficit increíble. Estamos muy por debajo de la demanda requerida. Situación esta que es preocupante y sigue preocupando al país, porque tengo entendido que es interés de las nuevas autoridades y del presidente conjurar ese déficit. Sí. Abastecer el país con instalaciones de planta energética para que la demanda sea satisfecha. Ustedes notarán que ha habido unos apagones cuantiosos. Usted dice, ¿pero qué es esto? No hay 24 horas. Ya eso no existe, ¿eh? No, porque hay que ser realista. Y no es culpa del gobierno. Es que realmente, señores, la situación energética del país tiende a deteriorarse si no se requiere, si no urge la instalación de plantas que puedan contribuir a satisfacer la demanda nacional. Sí. En el país, señores, de inmediato no hay, porque hay unidades fuera, no porque ellas quieren, porque no tienen el gas, le han racionalizado el gas, oiga, el gas natural. Porque ustedes saben, el mundo está inmerso en un cambio en la matriz eléctrica, en energía limpia. Entiéndase limpia, no contamine a gas natural. La alternativa, pero eso no es tan significativo en este momento. Ha instalado y hace falta más. Pero ustedes saben que lo que resuelve el problema es la energía térmica, indiscutiblemente. Porque la energía voltática y eólica
depende a cómo esté el tiempo. Entonces no es una energía totalmente 100%. ¿Qué sucede? Como ustedes sabrán, Europa volvió al sistema, a la generación, perdón, a gas, a carbón, porque es un asunto de sobrevivir a carbón, así como lo oye. Usted sabe que se está abogando siempre por energía limpia, pero es una situación desesperante que hay en el mundo. Los precios se han disparado de manera escandalosa y nadie instala un negocio para perder. No, como llamamos sería el negocio del capaperro. Si yo compro a 15, a 20, no puedo vender a 10, jamás, imposible. Entonces, hay una situación de este negocio preocupante, porque todo el que tiene una planta instalada quiere generar, porque si no genera no gana. No. Entonces, esas empresas realmente están preocupadas, no en el sentido del país, del combustible, el transporte. Ustedes saben que eso encareció, el gas escaso y caro, y el transporte también. Entonces, algunas veces uno sataniza los generadores eléctricos y no conoces lo que es ese negocio en sí internamente. Y satanizan, que están en kilovatios, gente que hablan inconscientemente. Señores, todo el que tiene un negocio de generación eléctrica en estos momentos está preocupado porque no está despachando por no tener combustible. Oiga bien, porque no hay combustible. Han tenido que racionalizar. Entonces yo creo que eso ha contribuido a un déficit más. Entonces el mundo está, en China hay 26 provincias apagadas, en Brasil apagones. Poco tenemos nosotros aquí, señores, pocos apagones, porque es una situación a nivel global. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, las plantas flotantes. Por ejemplo, señor director, la planta flotante, ¿me puede poner una? Esta planta flotante, miren, esa es de la empresa Cibo. Esa planta flotante en el mundo son las más eficientes. ¿Por qué son las más eficientes? Porque son energía, son ininterrumpidas. Esa genera gas natural. Cibo genera 250 megas instalados. Tiene instalado 250 megas con la planta Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3. Redondea 254. Esa empresa es una de las empresas más serias con 31 años de servicio en el país. Entonces, oiga bien, todo el que tiene un negocio, y más esa planta, genera sin contrato, al igual que otras generadores. O sea, que si no genera no gana, lo que le explicaba. No ganan dinero. Entonces, para ellos es preocupante, al igual que en otros países, porque las plantas flotantes ya están ahí. Tengo entendido que hasta mencionaron en tiempo atrás una en Boca Chica que vino, porque es una cuestión, las plantas flotantes resuelven al instante, son la alternativa para generar energía estable y confiable, porque, generan a gas natural. Por ejemplo, la que yo conozco de Cibo tiene un gasoducto que viene de AES Andrés y cruza el río Sama, oiga bien, por debajo del río Sama, y tiene un gasoducto que lo construyó, previendo en el futuro en expandirse más. Pero el gas ahora está escaso, caro y no hay transporte. Esto preocupa a las autoridades dominicanas,
¿Qué ha pasado con esto? Que el mismo Estado, gobierno, está tan preocupado que ya no soporta y tiene que ajustar la tarifa eléctrica, como lo ha anunciado la superintendencia, ajustar la tarifa eléctrica, oiga bien, a precios reales, porque nadie va a comprar a 20 y va a vender a 10. No, es un hecho global, señores. En todos los países ha subido la energía eléctrica, fruto de esta problemática de la pandemia, por los transportes, escasez y caro, reitero. Entonces, el gobierno está compelido, obligado a hacer un reajuste de la tarifa eléctrica, porque es que ya no soporta más subsidiando. O sea, es un esfuerzo extraordinario. Ningún gobierno quiere subir tarifa eléctrica porque es una medida impopular, pero tiene que hacerlo. Porque, dígame usted, no puede seguir subsidiando y todo caro y subiendo, porque ellos no le pueden comprar a los generadores a través de la distribuidora a 15 o a 20 y vender a 10. Ahí usted sabe qué significa eso. Eso es un hoyo económico que no lo soporta nadie. Entonces, en base a eso tiene que reajustar la tarifa eléctrica. He visto las declaraciones y realmente es real, porque nadie se sostiene económicamente así. Eso es real. Entonces, la situación es fuerte lo que está pasando en nuestro país, porque sin energía todo lo mueve. Mire, por ejemplo, los combustibles, un derivado del petróleo, la gasolina y gasoil, todo eso está. Y el gobierno ha tenido, vi ahí la declaración del ministro de Industria y Comercio y MIPYME, Ito Bisonó, buen funcionario, serio, que dice que el gobierno ha tenido que subsidiar cada vez que congela. Sí, porque no soportan más. Llegar a un gas 140, 150, el gas de consumo para estufa, o sea, cocinar, como llamamos, hay quien aguanta eso. Es una medida y el gobierno ha tenido que ir soportando. Pero, óigame bien, en Estados Unidos todo está caro. La calefacción subió. Imagínense que son países desarrollados en el mundo y que Estados Unidos, imagínense, mantiene gente, la sección 8, es el mejor país del mundo, una economía, pero anda más económicamente, porque es que esta situación de la pandemia ha quebrado varios. Yo creo que donde mejor, uno de los países que estamos mejor es aquí en Dominicana. Sí, estamos mejor. ¿Por qué? Porque no nos ha impactado tanto económicamente este problema. Pero óigame, generar energía eléctrica es costoso. Mire, yo creo que donde más barato está el kilovatio generado es en Dominicana. En Estados Unidos está, creo que por un estado, no recuerdo bien, generando hasta 35 centavos y 34 el kilovatio. En Europa, 19 y 22, hasta 25. Entonces, pero eso no es porque ellos quieren, es que ha subido todos. Entonces aquí necesitamos realmente generar, pero a precio real. Porque lo bueno de los nuevos generadores, los llamados PPA, que no tienen contrato, oiga bien, porque antes estas otras empresas que venían generando por capacidad instalada, si el contrato era por 100, generaba
20 había que pagarle 100. Ustedes recuerdan la triste Collentry. Ni mencionar eso, porque eso son etapas superadas. Pero lo que le quiero decir es que los generadores son los más preocupados por estar generando energía, porque eso les representa mucho dinero. Están parados, están dejando de ganar mucho dinero. Oiga bien, fruto de que no están a plena capacidad despachando al sistema eléctrico nacional, eso le está generando pérdidas. Entonces, no es que realmente, como la gente dice, hay que estar dentro para saber lo que es el negocio y conocer, porque aquí muchos han satanizado. No, señores, esas empresas están deseosas de tener hasta más capacidad en estos momentos de la que hay. Oiga bien, porque si el gobierno hubiese contratado, quizá las autoridades pasadas no tuvieron esa visión de contratar plantas flotantes de más capacidad, o quizá el déficit no fuera tan grande, porque las plantas flotantes están diseñadas bajo las más normas ambientales para despachar energía limpia, pero no tuvieron esa visión. Y yo desearía, ustedes no ven que andan una barcaza ahí, por Boca Chica, porque las autoridades, tanto aquí, de Brasil y de otros países, saben que la única alternativa confiable a corto plazo son las plantas flotantes. Sí, porque generan ininterrumpidamente. Y entonces, ahora, deseamos volviéndonos locos. Hay varios proyectos, pero esos proyectos se toman 6 o 7 años, señores, no es lo mismo. Hay que prever las cosas. El sistema eléctrico dominicano debe ser un sistema eléctrico, como dicen, que mejor tenga en stock ahí energía para un momento dado, porque es que vamos en expansión cada día. Este país, las industrias van creciendo y otras en proceso de instalación. Eso es un mensaje de que somos también un país confiable, sí, confiable, que los inversionistas vienen a este país por la confianza, el respeto a las leyes. Entonces, todas esas cosas nosotros valoramos el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Y realmente no es fácil conjurar un déficit energético. Así que todo generador quiere despachar, generar, porque ahí es que están los dineros de ellos. Entonces se está haciendo esfuerzo, entiendo desde el Ministerio de Energía y Minas, que déjenme decirle, un hombre, para mí uno de los más serios en esa área del sistema eléctrico. Un hombre, Toñito Almonte, es una persona respetable, porque es un profesional que no habla mentira y habla las cosas como es. Yo nada más observo cuando siempre habrá eso, los opinadores detractando, pero no. Ese es un hombre serio, que al igual que otros funcionarios del gobierno están haciendo un esfuerzo para que este gobierno despegue en cuanto a la capacidad eléctrica instalada. Porque las plantas, como digo, de Manzanillo, eso no es ahora, eso cogerá 8 años. Entonces ahora hay que comenzar desde temprano a agregar más kilovatios al sistema interconectado, para que realmente tener
una matriz eléctrica que pueda despachar a plena capacidad y no con déficit. Yo espero que manden a corto plazo a instalar más plantas flotantes. O sea, en Puerto Plata, en Manzanillo, en Santo Domingo. Hace falta más unidades generadoras flotantes para el país. Porque dejémonos de cosas. Yo soy ambientalista y lo que se habla alguna vez es chercha, por decir una mala percepción. Pero vayan para que vean. Por ejemplo, en esa generadora eléctrica de Cibor, eso está abierto a ambientalistas, a junta de vecinos, a todo, para que vean que no hay tal contaminación. Porque las normas ambientales de ahora, señores, no permiten eso. Entonces, dejemos de estar satanizando y vamos a unir todo esfuerzo para que el país despegue para mayor desarrollo. Porque realmente las generadoras eléctricas o la capacidad que el gobierno tenga va a ser determinante porque lo primero que un inversionista dice, ¿y cómo está el problema eléctrico allá? No, allá. Entonces eso frena ciertas inversiones porque la gente quiere venir a instalarse. Nadie está allá en instalar y que planta, eso desapareció, ciertamente. Ustedes recuerdan que antes cada empresa, de hecho, si quedan en un 50%, pero aún así usted va a la zona hasta de la frontera, usted ve industrias instaladas que consumen mucha energía eléctrica. Y entonces de esta forma es que por eso la demanda va creciendo y no tenemos cómo satisfacerla. No. Entonces, poner los pies sobre la tierra. Y vamos realmente a otro comentario. Y es, señores, miren, el caso de los invasores, eso sí está asustando y preocupando. Y es una mala señal, una mala señal. Yo creo que el gobierno debe poner interés muy rápido en frenar estas cosas, porque se han desatado una ola de invasiones de terrenos privados, privado. Si es tierra del Estado, que el Estado la ubique y la ponga en manos de los campesinos. Pero se ha desatado una ola de invasiones de terrenos que está asustando al sector productivo privado. Sí, está preocupando grandemente por la sencilla razón de que allí se meten bajo de que son campesinos y son vándalos. Oiga bien, vándalos, disfrazados de campesinos. Y ellos mismos toman la tierra, que eso es de ellos. Sí, eso es de ellos. Y otra, cuando están cerca de la ciudad, la dividen en solares. Y eso está preocupando grandemente a los productores privados de este país. Porque entienden que no hay ley. Sí. Porque hacer una acción así y para sacar a esa gente de ahí, mire, eso es grave. Usted tiene que coger abogados. Oiga bien el inconveniente, abogados. Y al tribunal. Una listis. Porque esa es otra cosa. Yo no sé ahora si las nuevas autoridades judiciales, el Poder Judicial, ¿sabe lo que hacen? Eso se dio más en el pasado gobierno, lo alentó más el pasado gobierno de Danilo, que cogían esos campesinos, entre comillas, y lo llevaban a invadir terreno
terreno agrícola, pero ellos lo llevaron a vocación urbana. Fincas cerca de la ciudad ganadera, de Cienfuegos, por ahí, y todos esos sitios. Entonces, cogían y llevaban esa gente, y dentro de eso estaban los políticos, los candidatos a regidores, a diputados, a qué sé yo qué. Entonces, formaban ese equipo a invadir fincas solares. Y es sumamente grave y preocupante. ¿Por qué? Porque si el Estado es que garantiza la propiedad privada y no hay una acción rápida, digo, que presente su documento que sean reales de él, que sean privados, pero si son del Estado, no tiene derecho. El Estado entonces asentaría allí a personas que realmente seleccionadas debidamente cumplan para darle un solar o un lote de tierra para dedicarlo a la agricultura. Entonces, esas invasiones fueron asusadas, dirigidas por políticos del pasado gobierno. Entonces le han dejado ese problema porque no lo resolvieron con su título, porque yo he visto 2 casos con su título, que han hecho hasta pueblo ahí. Oiga bien, usted con su título y no le vale nada, porque el Estado fue permisivo por asuntos políticos, porque se piensa en función de grupo. Y dice, mira, ahí hay 500 gente que son 500 votos. Ese hombre uno suelo es dueño de eso y es enemigo del gobierno. Y bajo ese pretexto lograron invadir muchas tierras, mucha propiedad privada. Y el gobierno irresponsable, el Poder Judicial, jueces, magistrados sin vergüenza que respondían a la línea, decían, no, es que hay 500 votos ahí, papá. Y así sucesivamente le dejaron este problema a este gobierno. Entonces este gobierno no ha podido, porque ya hay un pueblo ahí, ya hay un pueblo. Es más, yo le voy a especificar un caso, el de Emilio Reyes en Navarrete, 200 tareas. Ahí hay casa de 200, ahí hay casa de 2 niveles, de 10 millones para allá. Eso no es de pobre, ¿no? Se metieron políticos ahí. Y ese hombre no pudo expandir su negocio de zona franca porque esa persona le invadieron y se lo vendieron a otro, porque ese es el gran negocio. Es más, incluso hasta el comandante de esos sitios donde invaden, de la policía, ellos le asignan 5 solares. Oiga bien, 5 solares. Mande, usted tiene 5 aquí, para que se mantenga frío. ¿Qué va a hacer cuando usted va a poner una querella y dice, pero es que la justicia y las cosas? Oiga, ¿cómo es que anda ese tigueraje, esa estructura dentro del campo? Algo insólito. Entonces, esa tierra, mire, usted tiene que andar con su título ahí, pasar y ver ante la mirada de lo que fue suyo, porque no hay una acción rápida. Si tiene su documento al día. Entonces, esta situación está preocupando al sector productivo nacional, porque estas invasiones de tierra tienen que cesar, paralizarse y las autoridades ser más rígidas en eso, penalizarlo, castigarlo, que sea una ley, si hay que reformar la ley de invasiones de tierra, que sea más drástica contra estos vándalos que se dedican a invadir terreno privado y titulado.
No estoy hablando de tierra del Estado. Si es el Estado, que la cojan todas, o el Estado. Pero la situación sigue preocupando grandemente porque me están llegando quejas que también han ido a los tribunales a esa tierra y el caso es lento. Porque dicen, no, porque tú sabes, eso fue un problema que yo encontré. Y no hay forma de avanzar con eso. No hay forma. Entonces, el gobierno o el Poder Judicial debe arreciar más medidas tendentes a frenar estas cosas, porque esto está estimulando a que si no hay consecuencias vamos a seguir en esto. Y esa no es una democracia realmente que deseamos, porque la democracia debe respetar los derechos adquiridos del otro. Entonces, pensamos y creemos que debe haber un freno total de esta situación, porque así no podemos avanzar como país. No hay respeto a las leyes y estos políticos no deben estar aupando estas cosas porque le hace daño al mismo partido que ellos representan. Sí, le hace mucho daño. Usted sabe lo que es, por ejemplo, en Cienfuegos, a ver Uceta, siempre me sale, vea, don, estos papeles y no han hecho nada contra mí, me invadieron 300 tareas, ese hombre anda que da pena. De verdad que me conmovió. Y yo le dije, ¿tú tienes tus papeles? ¿Y por qué? Dice, sí, véalo aquí. Se lo llevé a la procuradora de Santiago de la Corte, qué sé yo, y dijo que me dio esperanza, pero nunca me mandó a desalojar a los invasores. Ya ahora ya hay casa, me dice. Dice, pero si yo voy, lo que me pueden es matar. Le mataron las vacas, le sacrificaron el ganado, todos los días todos esos tigres comiendo, matándole animales, como chivos sin ley. No fue ahora, repito, fue en el gobierno pasado. En el gobierno pasado. Como él dice que tiene título, él dice que sí, me enseña. Ahora, ¿por qué no han tomado acción en esos casos? Entonces, esas son malas referencias que ponen entredicho la aplicación de ley. Yo creo que los gobiernos deben ser más rígidos en lo que es la propiedad privada y consecuencias. Porque vea, Balaguer fue el padre de la democracia, de la reforma agraria. Y cuando Balaguer eso no se daba, Balaguer sí. Oiga bien, yo recuerdo que adquirió todos esos terrenos con la construcción de los canales. Oiga bien, entonces ellos tenían que aportar la cuota aparte. Y esos terrenos fueron pasando a reforma agraria y asentando campesinos. Pero no permitiendo, en ese gobierno yo no vi invasiones de tierra. No, señor. Se respetaba. Que fue el padre de la reforma agraria, quiera ser o no, Balaguer fue el padre de la reforma agraria en este país, porque le daba una casa, la parcela, y le daba un quincenal para que ellos se mantuvieran. Y luego de la producción le descontaban los gastos y le daban beneficio en el mismo palacio a los proyectos arroceros del IAD. Fueron tan prósperos que adquirieron 27 factorías
arrocera. Oiga lo que era la reforma agraria de Balaguer. 27 factorías compradas y puestas en manos de los parceleros para que fueran pequeños agroempresarios. Eso fue increíble. Y en esa época se respetaban las cosas. Yo recuerdo, ¿y quién se atrevía a los terrenos, por ejemplo, de Fello Vargas, el extinto Fello Vargas, José Joaquín Crespo? Porque ellos pagaron su cuota aparte al Estado. Nadie inventaba, nadie. De que invadir terreno. No. Ahora, si era del Estado, el Estado lo recuperaba y lo ponía en manos del campesino a trabajar. Pero había respeto. Entonces, estas invasiones están preocupando grandemente, señores, al sector productivo nacional. Donde quiera usted ve, ¡fua!, se metían a unos solares. ¡Ah! No vale la forma, porque los políticos aúpan eso, ellos andan detrás de eso. Entonces meten sus acólitos, un listado, este solar es mío, este es tuyo, este de fulano, en terreno ajeno, digo. Si es del Estado, amén. Pero ¿cómo es posible no actuar? Esas invasiones deben cesar para bien del país, tranquilidad de los productores. Miren, una cosa que quiero comentar sobre las factorías arroceras adquiridas por el Estado, que son factorías que están intactas ahí, es que esta factoría, quizás por malas administraciones, porque la mayoría de los parceleros han vendido sus parcelas. Ha habido qué sé yo, si podría decirse, una falta al Banco Agrícola dejar de financiar los proyectos arroceros. Oiga bien, comenzaron los parceleros a vender las parcelas y pocas parcelas quedan en manos de los real parceleros. La han comprado riferos, banqueros, y esos son los dueños de las parcelas. Porque los pobres campesinos, al no haber un banco agrícola como en ese entonces de Balaguer, que apoyaba, iba de mano con el productor, pues se vieron compelidos a vender su parcela, porque ¿cómo? Ustedes se imaginan un pobre campesino, ¿con qué recurso trabaja una parcela de 50 tareas, que era que daba Balaguer, de arroz? No tiene. Entonces, fue a parar a otras manos de lo que le llamamos banqueros que podían, y esa producción va al sector privado. Tiéndase factorías que le financian y han cambiado su estatus de vida. Pero los reales parceleros de reforma agraria que tenían sus factorías, que procesaban el arroz, señores, murieron que daban pena, perdieron su parcela. Porque en Mao había una factoría que era el ejemplo, la Federación Francisco de Rosario Sánchez. Esta empresa, Balaguer le entregó esa factoría, oiga bien, y ahí esa gente estaba en su mejor época. Pero al banco se desinfló. Pero esa factoría, el Estado, porque es del Estado, y el Estado debe recuperarla, y no sé cómo ponerla en manos de nuevo de estos productores, porque el 80% conservan sus parcelas arroceras. Entonces, esas factorías son propiedad del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en Mao veo un letrero, oiga, una factoría de mucho dinero, de casi 50 tareas,
cerca de la fortaleza, que se está vendiendo. Oh, pero eso es del Estado. ¿Y cómo? Hay que ser atrevido, ¿sí? Y esa factoría se está vendiendo al mejor postor. Digo, yo no sé hasta dónde, pero yo tengo entendido que es del Estado y es un patrimonio de todos los parceleros. Pero surgió una nueva directiva que ha venido con una nueva política de vender eso. Oiga bien, estamos hablando de casi 400 millones de pesos que cuesta ese terreno, esa empresa. Entonces, los nuevos que han llegado, apellido Rosado, el presidente, que lo quiero invitar para que explique al país bajo qué modalidad él está vendiendo eso, ese bien del Estado, del IAD. Porque ellos no compraron eso, fue el Estado que le donó eso, como las demás que están en otro sitio. Todo eso es propiedad del Estado. Considero que esa gente podrían pasar un mal momento si hacen eso, con el administrador que está ahí, un administrador. Entonces quieren aniquilar esa empresa, subastarla, pero se supone que debe estar ahí el Banco Agrícola, el IAD, si es un bien, pero no él tomarse de por sí esa decisión de venderla. Adiós. Estamos hablando de 400 millones de pesos ahí. Vamos a hacer las cosas bien para no tener problemas, porque los parceleros se oponen a esa venta y él quiere venderla. No sé qué interés tendría de vender eso y si es para otra cosa, en bien de los parceleros, pero yo creo que más bien que donde esté esa factoría, un patrimonio del Estado, él no puede venderla. Entonces eso está preocupando a los parceleros de la Federación Francisco del Rosario Sánchez, que son como 400 parceleros. Yo espero que el director del IAD y el administrador del Banco Agrícola frenen esa acción, porque esa acción es destruir un patrimonio que el Estado tiene ahí y que puede ser y que debe ser preservado como la demás factoría. Esa era un modelo. Lo que pasa es que hubo una mala administración, un desfalco ahí y los parceleros se quedaron, realmente que daba pena. No sé en qué paró eso, pero realmente las cosas deben preservarse porque es un patrimonio del pueblo, del Estado. El Estado somos todos. Y usted no puede disponer, cuando usted llega, que lo eligen presidente de una junta ahí, de un consejo, vamos a vender esto. No, usted, digo, tengo entendido que han vendido algunos equipos, ya eso es otra cosa, algunos equipos que no están utilizando. Entonces, eso es distinto a la empresa. Porque, oiga, estamos hablando de una de las empresas más modernas que tiene la reforma agraria. Así que, señor director del Instituto Agrario, porque eso solamente podría ocurrir en esta dirección, en esta administración, porque con los otros directores intentaron y no pudieron. Desde que llegó Faña ahí, mejor quiso hacer por esa empresa, ponerla a funcionar, reactivarla económicamente, pero no fue posible. Ahora hay un plan siniestro de querer vender esta empresa. Eso, el director del IAD debe intervenir rápidamente para tumbar esas pretensiones de esta nueva directiva que está preocupando a todos los parceleros agrupados en la Federación Francisco del Rosario Sánchez. Es todo. Nos despedimos, señores, de ustedes y esperamos el próximo domingo vernos con Dios delante. Gracias y buenas tardes a todos. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión. Oferta